Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo podcast en donde vamos a platicar acerca del juicio contencioso administrativo. Todo ello dentro del marco del procedimiento administrativo. Es importante destacar que se utilizan indistintamente los términos proceso administrativo y proceso contencioso administrativo. Por ello, es importante hacer la distinción que existe entre uno y otro. El proceso contencioso administrativo es aquel que se sigue ante jueces especializados de la jurisdicción contenciosa administrativa, y el proceso administrativo es aquel que se presenta ante funcionarios de naturaleza administrativa, tanto del Poder Ejecutivo como de los locales con estas funciones. Es por ello que vamos a platicar a lo largo de este episodio del proceso contencioso administrativo. Analizaremos la competencia de los tribunales especializados, la jurisdicción, los tipos de juicios existentes, así como las partes y las fases que lo componen. Hablando de la competencia de los tribunales de justicia administrativa, debemos mencionar que esta justicia, debido a la organización política que tiene el Estado mexicano, está dividida en dos grandes campos, el federal y el local, en cuyos ámbitos de competencia se encuentran los tribunales de justicia administrativa, de los cuales el artículo 116, fracción 5 romano constitucional, señala lo siguiente: las constituciones y leyes de los estados deberán instituir tribunales de justicia administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares, imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas también graves, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su artículo 4, establece que el tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación, para las imposiciones de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del tribunal para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable. Andrés Serra Rojas nos da las siguientes características acerca del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La primera es, formalmente, es una institución administrativa y materialmente utiliza y realiza una función jurisdiccional. El tribunal está colocado en el marco del Poder Ejecutivo y actúa por delegación de éste.
La competencia del tribunal es limitada y, salvo los casos señalados en la ley, su competencia no debe de extenderse. El tribunal carece de competencia para juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes, pues debe limitarse a declarar la nulidad de los actos o procedimientos combatidos en los juicios que le planteen, o bien reconocer la validez de tales actos o procedimientos. Definición del proceso contencioso administrativo. En el campo de las funciones del Estado se utilizan diferentes procesos con sus respectivos procedimientos. Cuando un órgano realiza una serie de actos con el fin de producir una ley, se estará frente a un proceso legislativo dentro del cual existen diferentes fases, como las relativas a las discusiones y votaciones, es decir, procedimientos que integran el proceso legislativo. En materia judicial, el conjunto de actos concatenados para dirimir una controversia que concluye con la sentencia es un proceso judicial que está integrado por diferentes procedimientos probatorios, alegatos e incidentales. De esta manera, después de analizar estos procesos, el que nos ocupa en materia administrativa es en el que se realizan diferentes actos que consisten en prever, planear, dirigir y controlar, que forman en su conjunto el proceso administrativo. Y en sus fases de preparación, decisión, etc., integran los procedimientos administrativos. Por lo tanto, podemos definir que el proceso administrativo es una institución jurídica donde se busca satisfacer las prestaciones del órgano estatal instruido. Es la instancia ante el tribunal cuando existan diferencias de actos jurídicos. Por otra parte, y de manera particular, al hablar de juicio contencioso administrativo, se hace referencia al juicio ante un juez competente encargado de resolver las cuestiones litigiosas entre los particulares y la administración pública. Su materia es el conflicto jurídico, que crea un acto de autoridad administrativa al vulnerar derechos subjetivos o agraviar intereses legítimos de algún particular o de otra autoridad autárquica, por haber infringido la norma legal que regula la autoridad y a la vez protege tales derechos o intereses. Partes en el proceso contencioso administrativo. Sobre las partes en el proceso administrativo, Gordillo señala lo siguiente: todos los sujetos de derecho con capacidad civil pueden ser partes en el proceso administrativo, sean personas físicas o jurídicas, como sociedades comerciales, asociaciones, cooperativas, federaciones, fundaciones, corporaciones con capacidad civil, pueden ser partes en el proceso administrativo. Asimismo, el catedrático Vega Hernández define al particular, la autoridad administrativa y al tercero, como a continuación lo mencionaremos. El particular es el gobernado afectado de manera directa por la resolución de la autoridad administrativa, o aquel que solicita la actuación de la misma para producir la emisión del acto administrativo por el que podrá ejercer un derecho. La autoridad administrativa es el órgano, ente público o dependencia que de acuerdo a la ley se encuentra legitimada por ser la competente para conocer el asunto motivo del procedimiento. Un ejemplo de autoridad administrativa es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando se controvierta el interés fiscal federal. Y el tercero es el particular o gobernado, que puede verse afectado indirectamente por la actuación de la autoridad,
como en caso de embargo o secuestro de bienes que no son propiedad del particular que ha sido requerido del cumplimiento de alguna obligación económica que tiene con la administración pública. Respecto a lo anterior, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo 3 señala quiénes son las partes en el juicio, las cuales se exponen a continuación. Artículo 3. Son partes en el juicio contencioso administrativo el demandante, fracción 1, fracción 2. Los demandados tendrán ese carácter. ¿En qué casos? La autoridad que dictó la resolución impugnada. Otro caso sería el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa, el jefe del servicio de administración tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federales coordinadas emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación respecto de las materias de la competencia del tribunal. Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación. Y en la fracción tercera romana del mismo artículo 3, el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Tienen carácter de demandados la autoridad que emitió la resolución impugnada y el particular a quien favorezca una resolución que sea materia de un juicio de lesividad. Asimismo, es de señalarse que las partes en el juicio solo pueden comparecer ante el tribunal si están debidamente representados. Hablaremos a continuación de los tipos de juicio contencioso administrativo. Desde el punto de vista formal, el contencioso administrativo en México se manifiesta cuando la controversia es generada por un acto de la administración que lesiona intereses jurídicos de los particulares. El principio parte de la división de poderes, en el cual el poder judicial no puede inmiscuirse en los asuntos de la administración y solo debe juzgar asuntos del orden común entre los particulares. La jurisdicción en esta materia implica valorar el interés público y en algunas cuestiones metajurídicas que podría apreciar el Poder Judicial. Se encuentra regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, supletoriamente, el Código Federal de Procedimientos Civiles. De acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 1, dice así: los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se regirán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece la ley. Por otra parte, conforme al artículo 1A de la ley en comento, sobre esta materia se contempla el desarrollo de los siguientes juicios. Fracción 12. Juicio en la vía tradicional. El juicio contencioso administrativo federal que se substancia recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel y formando un expediente también en papel donde se agregan las actuaciones procesales, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria o el juicio de resolución exclusiva de fondo. Fracción 13. Juicio en línea.
substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58 de esta ley, a través del sistema de justicia en línea, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria. Fracción 14. Juicio en la vía sumaria. El juicio contencioso administrativo federal en aquellos casos a los que se refiere el capítulo 11 del título 2 de esta ley. Fracción 17. Juicio de resolución exclusiva de fondo. El juicio contencioso administrativo federal en aquellos casos a los que se refiere el capítulo 12 del título 2 de esta ley. Asimismo, en el artículo 2 de la citada ley se contempla el juicio contencioso administrativo federal, que dice: el juicio contencioso administrativo federal va a proceder contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Hacer énfasis en que las causas de procedencia o improcedencia de este juicio se verán en el capítulo que corresponde, ¿verdad? O sea, se verán conforme ustedes vayan estudiando esta materia. Las fases del juicio contencioso administrativo son las que se exponen en, por ejemplo, la demanda, conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice: el demandante podrá presentar su demanda mediante juicio en la vía tradicional, por escrito, ante la sala regional competente o en línea a través del sistema de justicia en línea. Para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción, no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga ese carácter, la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del sistema de justicia en línea. La contestación. Una vez admitida la demanda, se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surta efecto el emplazamiento, conforme al artículo 19 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Las medidas cautelares. Estas se tomarán conforme a lo indicado en el artículo 24 de la ley en comento, que dice: una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el magistrado instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. Las pruebas. Conforme al artículo 40, en los juicios que se tramiten ante este tribunal, el actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo deberá probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos, y el demandado de sus excepciones. En los juicios que se tramiten ante el tribunal serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades. La sentencia.
El artículo 49 de la misma ley dice que ésta se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la sala, dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya quedado cerrada la instrucción en el juicio. Para este efecto, el magistrado instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los 30 días siguientes al cierre de instrucción. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el artículo 9 de esta ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción. Hablaremos a continuación del procedimiento de cumplimiento de sentencia. Para que la sentencia se pueda llevar a cabo, el plazo empezará a correr a partir de que el magistrado ponente del Pleno o de la sección tenga en su poder el expediente integrado. Cuando lo tenga, formulará hasta entonces su proyecto. En el tercer y cuarto párrafo del artículo 49 se señala lo siguiente. Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular razonado, en el que deberá presentar en un plazo que no exceda de 10 días. Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del Pleno, sección o sala, el magistrado ponente o instructor engrosará el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podrá quedar como voto particular. Por otra parte, con fundamento en el artículo 57 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, las autoridades demandadas y cualquier otra relacionada estarán obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa conforme a los puntos que se enunciarán a continuación. El primero, en los casos en los que la sentencia declare la nulidad. Segundo, en los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52 de esta ley. Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. El amparo administrativo. En el derecho mexicano, el amparo es una institución protectora de los derechos individuales contra todo acto arbitrario de autoridad, sea administrativa, jurisdiccional o legislativa. En otras palabras, es una institución protectora de los derechos fundamentales de la persona humana, los cuales se encuentran reconocidos constitucionalmente. El fin u objeto de esta centenaria institución es el de hacer cesar o impedir que se atente ilegalmente contra el derecho y la libertad de los individuos. El juicio de amparo concluye normalmente con una sentencia que, en caso de declarar fundada la pretensión contenida en la demanda, volverá las cosas al estado que guardaban antes de la violación de las garantías individuales. Entre tanto, el tribunal puede pronunciar la suspensión de la ejecución del acto atacado. Esto lo menciona Vázquez en su texto del año 1996. Ahora, el amparo en materia administrativa presenta dos modalidades. La primera, para atacar los actos de las autoridades administrativas que afecten los derechos de los particulares. En este caso, el amparo administrativo es un sustituto del contencioso administrativo, en aquellos casos en los que los actos de administración sean susceptibles de ser impugnados ante los tribunales de justicia administrativa, ya sea porque estos no existan o porque presentan competencia limitada. Y segundo, para examinar la legalidad de las sentencias y resoluciones de los tribunales de justicia administrativa.
lo cual se hace similar al recurso de casación. Esta doble función del amparo administrativo implica la existencia de dos procedimientos distintos. Uno de ellos es el amparo de una sola instancia, también llamado directo, dado que es interpuesto ante los tribunales colegiados de circuito y excepcionalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el otro procedimiento es el amparo de doble instancia, también llamado indirecto. Es interpuesto en primera instancia ante los jueces de distrito y en segundo grado en apelación ante los tribunales colegiados de circuito o en su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, finalizamos todo este tema del juicio contencioso administrativo y podemos resumir que este se encarga de resolver las cuestiones litigiosas entre los particulares y la administración pública. ¿Cuál es su materia? Bueno, pues es el conflicto jurídico que crea un acto de autoridad administrativa al estar vulnerando derechos subjetivos o que pueden agraviar también intereses legítimos de algún particular o de otra autoridad por haber infringido la norma legal que regula la autoridad y a la vez protege tales derechos o intereses. Y bueno, con esto estamos terminando este tema que se titula Juicio Contencioso Administrativo. Y como siempre los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube Casa de Estudio, que activen la campanita para que les notifiquen toda vez que subamos un nuevo video o podcast, que le den like y que compartan. Y bueno, pues les deseo el mayor de los éxitos, sigan avanzando y los invito también a que se suscriban, a que ingresen a todas nuestras redes sociales. Bueno, que tengan un excelente día. Hasta pronto.